Eh, es muy doloroso después de todo lo que hemos visto, los videos que hemos visto, podernos parar aquí, pero este es un espacio de esperanza. Es un espacio donde cocinamos la esperanza. Y ya vamos a ver por qué la invitación a decolonizar el arte, de pensar estéticas otras, pelea contra la colonialidad del poder. Es una forma de subvertir un orden. Por eso en este momento nos vemos en este espacio y le dije al profe Harvey, cuando el profe Harvey me dijo, no, pues quisiera invitarla, yo dije, claro que sí, porque todos estos espacios de la academia tienen una fuerte tarea política. ¿Y cuál es la tarea política? La invitación es a descolonizar nuestras formas, las estéticas, todas las formas que podamos plantear como estrategias, como mecanismos para apuntar a la colonialidad del poder. Todo esto hace parte. La militarización, el poder patriarcal, los militares en las calles, todo esto hace parte de un gran aglomerado que se llama la colonialidad del poder. Y ya más adelante lo vamos a ver. Dirán, no, pues es que nosotros ya no somos colonia, nosotros somos ya independientes. En 1810, pues desde 1810 somos independientes. Pues hay algunos rezagos, eso es lo que Aníbal Quijano llama la colonialidad del poder. Bueno, un poco como contándoles, yo soy Tatiana Bachiller, desde hace 2 años soy Mama Tatiana Bachiller, desde hace 2 años, no, desde el 2020. Yo no soy artista primero, y ustedes me perdonarán si tengo algún descache en términos artísticos o estéticos. Bueno, lo más cercano que tengo a mí, al arte, pues es mi hermano. Mi hermano es artista plástico de la Universidad Distrital y él pues nosotros no tenemos familiares artistas ni nada, pero Sí, pues él es un referente que tenemos los chicos y de él me arte ha te voy puesto. a les pueden enviar Eh, unos Bueno, mi hermano, como Indy, les digo, es una de las personas. No soy Isaac, soy de Bogotá. Sin embargo, los caminares hicieron que yo llegara aquí hace 5 años. Mi compañero, pues, es el Tata Pedro José Velasco, el actual gobernador de Guambía. Es una persona que desde hace 10, 11 años que caminamos juntos, hemos estado forjando unos estudios respecto al tema de la territorialidad del pueblo Misak. Son unos estudios que él tuvo pues en su formación en sociología en la Universidad Externado, y hoy les quiero contar un poco. Mi exposición va a estar como en 3 momentos. Primero, un momento un poco teórico en el que siento como algunas bases en términos de la descolonización del arte y el arte descolonizador. Voy a hablar en un momento sobre eso. En un segundo momento voy a hablar sobre el pueblo Misak y sobre los estudios que hemos venido realizando desde hace 11 años con mi compañero sobre la territorialidad Misak y cómo estos estudios de la territorialidad Misak han generado que desde la autoridad se replanteen muchas cosas y den pie para algunos juicios y algunas acciones que se han venido realizando en el marco de la justicia propia, incluso cuestionando las estatuas, cuestionando los espacios. Ese es como el primer momento, pues es la descolonización del arte, el tema conceptual. El segundo es contarles un poco sobre los estudios y finalizar con el tema de cómo el pueblo Misak también está decolonializando la estética del territorio por medio de otras narrativas que se quieren establecer y que se piensan, digamos, que poner en la agenda pública para que sean también construidas colectivamente. Esos son como los 3 momentos que pienso pues articular esta conversación. Como les digo, vuelvo a reiterar, no es un espacio, este es un espacio muy importante porque lo que buscamos es la provocación.
pues buscamos es provocar a ustedes como estudiantes de arte. Queremos hacer una provocación y es como la función social de la estética, de las representaciones estéticas. Cómo algunos debates latinoamericanos se insertan dentro de las clases que ustedes ven y que ustedes también tienen una labor y una tarea política de enunciación. Por eso quisiera empezar un poco hablando sobre Ramón Grossfogel. Yo tengo unas diapositivas, pero están horribles. O sea, no quiero mostrarlas porque en términos estéticos no tienen ninguna para esta primera parte, pero sí quisiera decirles y empezar desde el texto de Descolonización de la economía política y los estudios postcoloniales de Ramón Grossfogel, cómo existe una crítica epistemológica desde donde surge el conocimiento. Primero quisiera pues preguntar a algunos estudiantes como, bueno, ¿qué saben ustedes de qué pueblos indígenas hay en su territorio? ¿Qué pueblos indígenas hay en el suroccidente? ¿Qué conocemos de nosotros aquí? Así sí, rapidito como para hacer las cosas un poco también ponernos a conversar. Yo tenía una imagen de los indígenas cuando tenía tal vez quizás unos 6 años. Mi familia vive en Fontibón, en Bogotá, en un barrio popular, y yo siempre pasaba por una calle cerca a la plaza y eran los indígenas los que vendían, de Putumayo, que vendían anillos, que vendían pomadas verdes, y ellos eran como los indígenas que yo tenía en la cabeza. Nunca pensé que había gente que hablara otro idioma. Nunca pensé que había gente viviendo de otra forma. O sea, son cosas como muy básicas que al salir de la casa pues uno aprende. Bueno, quisiera contarles que voy a empezar pues ya con el tema conceptual, y es que nosotros hablamos desde dónde, desde el lugar. ¿Desde dónde hablamos? Desde nuestro lugar. Hay una crítica epistemológica, y es que los conocimientos, nosotros decimos tanto la estética como el conocimiento científico, todo viene de Europa, todo viene de Europa. La modernidad, nuestra historia, hay muchas cosas que nosotros hemos venido recogiendo desde Europa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la invitación? Y es que nosotros tenemos como sociólogos, humanistas, artistas, tenemos que hablar y situarnos en un lugar. Y es reconocer el lugar en el que estamos. Eso resultaría obvio, ¿no? Pero no es así, porque el arte que se hace es un arte que todavía no tiene una resonancia en lo que somos nosotros, en las concepciones de espacialidad, en las concepciones estéticas de los territorios. Eso es lo primero que nos dice Enrique Dussel, y es el tema de la geopolítica del conocimiento. O también lo dice Boaventura de Sousa Santos. Hay cartografías abismales, cartografías que partieron al mundo en dos: desarrollados, subdesarrollados, salvajes, civilizados, naturaleza, cultura, primer mundo, tercer mundo. Hay unas cartografías abismales que hicieron que se dividiera el mundo, y en lo que llamamos primer mundo es allí donde se hace el conocimiento. En el primer mundo es donde se hace arte. En el primer mundo es donde tienen una economía desarrollada. En el primer mundo es de donde nos enseñan para nosotros tener aquí, de poder pensar, poder hacer arte, porque allá ese es nuestro ejemplo. Entonces, lo primero que dice Ramón Grossfogel es situarnos. ¿En qué lugar estamos? ¿Cuál es nuestro lugar? Esa es como la primera cosa que es importante tener en cuenta. La ubicación epistémica, porque todos los conocimientos están ubicados epistémicamente en el lado dominante o subalterno de las relaciones de poder.
Esto tiene que ver con la geo y el cuerpo de la política del conocimiento. ¿Cómo se hace conocimiento? ¿Desde dónde se hace conocimiento? Pues es importante entenderlo desde Ramón Groscov. Nos dice, hablemos desde un lugar. Los conocimientos son situados. Existe un locus de enunciación. Yo tengo un locus de enunciación. Ahora, ¿qué llegó a América? La imposición de un sistema económico que se vino a imponer el hombre europeo, capitalista, militar, cristiano, patriarcal, blanco, heterosexual. También se impuso una estética, una imposición de jerarquías, de clase, y yo tenía más apuntes sobre cuáles jerarquías, las jerarquías de género. Se impusieron unas jerarquías. Todo eso está, entonces dicen, no, pues es que hay un mito, como les decía, ¿no? Ya nos independizamos, nosotros ya no somos colonia. Claro que sí tenemos rezagos de eso, y eso es lo que Ramón Grossfogel habla, que es la colonialidad global del poder. Es después de ese mito que dijeron, no, ya nos separamos de la colonia, después de ese mito que se construyó, todavía siguen existiendo situaciones actuales de orden colonial. ¿Por qué? Porque la colonialidad global del poder es un proceso de estructuración social en el sistema mundo moderno colonial. Es importante contarles que yo llegué a este tema como el tema de descolonización, de la colonialidad del poder, por medio de un profe que se llamaba Álvaro Cerda en la Universidad Nacional. Si bien pues yo estudié administración pública en la Escuela Superior de Administración Pública, vi clases en la Nacional, no me gradué porque ya tenía que empezar a trabajar, estudiaba geografía, y allí vi con el profesor Álvaro Cerda una cátedra que se llama Desarrollo y Postcolonialidad. Yo decía, la quiero ver. Y allí tuve la posibilidad de encontrarme con textos y con pensadores latinoamericanos muy interesantes, entre ellos José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui plantea en Perú, en su contexto, dice, ¿sabe cuál es el problema del Perú? ¿Cuál es el drama del Perú? Es haber sido formado sin el indio y contra el indio. ¿Por qué? Porque lo indígena es un componente decisivo en el Perú. Eso dice José Mariátegui. ¿Qué pasó en la historia? No hay indígenas y siempre hay que entender la historia, ya que el profe pues nos convoca a esta clase de historia, y el profe lo dice, la historia es un dispositivo de poder. Hay mucha gente que salió después del tema de las dos estatuas diciendo, es que la historia es la historia. ¿Quién puede cambiar la historia? O sea, sería una total tontería cambiar la historia, pero es que la historia no está forjada en piedra. La historia no es una escultura ni es una estatua. La historia oficial, específicamente, es un dispositivo de poder. Nos han dicho y nos han contado, y algo nos hablaba Johnny sobre la historia que nos contaron en el colegio. Yo recuerdo que a mí me pusieron a estudiar sobre los conquistadores, quién había conquistado, quién había fundado. Afortunadamente, en ese tiempo yo era una niña de tercero o cuarto de primaria, no lo retuve porque ese tipo de escuela y esa forma de entender pues no es entonces la que una niña podía asumir. Ahorita lo retomo otra vez y esa es la historia que nos contaron. Nos dicen quién fundó a Bogotá, quién fundó a Cali, quién fundó Popayán, y pues todos sabemos que la historia oficial dice que Sebastián de Belalcázar lo fundó con una hermosa misa cantada, nombrando un cabildo, eso lo vamos a ver en las diapositivas de más adelante, ¿qué pasó antes de que esa situación pasara?
ese día, hace 400 no sé qué años, que celebramos con tanta fervorosidad, fue el día de la institucionalización de la imposición colonial dentro de nuestros territorios. Y nosotros lo celebramos, nosotros lo festejamos. Después de eso, o sea, unas semanas y unos meses antes de la colonización y voy a hablar de Popayán, les voy a contar en mis diapositivas lo que yo tengo de Popayán, porque es el lugar que hemos estudiado como el marco de la Confederación Cubenense. ¿Qué pasó meses antes de eso? Terribles cosas, pasaron terribles cosas. Yo leo mucho los comentarios de redes sociales y dicen, pero es que estos hombres, Misaga, están anclados en la historia, ellos siguen con esa tristeza de hace 500 años, ellos quieren quitar nuestros símbolos que forjan la historia oficial de nuestra región. Todos esos comentarios salen. Y es porque, y vuelvo y repito, la importancia de lo que nos dice Agamben, la historia es un dispositivo de poder. ¿Y qué estamos haciendo ahorita? ¿Y qué estamos ahorita replanteando y estamos provocando a la gente? Y es a pensar en las otras historias, en las otras narrativas que no se han escuchado. Y esas narrativas generan otro tipo de estéticas y proponen otros marcos de valores totalmente diferentes a los que se establecen desde la historia oficial y desde las estéticas y las lógicas modernas oficiales que no son de aquí. Hay gente que dice, bueno, ¿y si odian tanto la herencia hispana? Pues porque hablan español, ¿cierto? Han salido comentarios por redes sociales. No hablen español, no usen tal cosa, no somos eso. La colonialidad nos transversaliza. La colonialidad es algo que debemos leer en todas nuestras realidades porque es algo que está dentro de nosotros. Así trabajemos por la descolonización. Hay una colonización de nuestro ser, hay una colonización ontológica y tenemos que trabajar por deconstruirnos. Por eso es importante saber desde el lugar del lugar del que hablamos y reconocer nuestras contradicciones y nuestras tensiones. ¿Para qué? Para empezar a generar otras nuevas formas, otras nuevas estéticas y otras nuevas narrativas. Es importante entenderlo de esa forma. Bueno, otra de las cosas que quería traerles en el tema de este marco que quería pues contarles es que en esa división del mundo, desarrollado, subdesarrollado, no, es que el arte de aquí es más bonito. ¿Han escuchado la canción de los prisioneros? Te quejas de nuestra gente y de su ropa, vives amando el cine, arte del Normandí, si eres artista y los indios no te entienden, si la vanguardia aquí no se vende, si quieres ser occidental de segunda mano. Estas cosas son muy importantes. ¿Por qué? Porque plantean unas estéticas y unas formas desde Latinoamérica. Dicen, bueno, si no les gusta, si no entienden nuestras... Creo que apagaste el micrófono. ¿Qué momento tensionante vivían los prisioneros en ese momento? Un momento de dictadura. Tal cual como el que estamos viviendo en este momento en Colombia. Y decían, sí, y eso es por lo que abogan las clases dominantes, la aristocracia, porque no se mueva el statu quo, porque no se subviertan los órdenes, porque sigamos primando con las mismas estéticas, porque sigamos actuando bajo las lógicas coloniales como si nosotros lo fuéramos. Estamos trabajando por deconstruirnos y por pensar formas diversas y por generar otras narrativas. Les voy a compartir, voy a ver si puedo compartir, profe, sí, compartir pantalla, y les voy a contar algo sobre un trabajo que hemos venido realizando
que es un trabajo muy interesante, que tal vez es nuestro máximo bastión académico para poder justificar la acción histórica que se realizó de el juicio a Sebastián de Belalcázar en Popayán. Tenemos todo un justificación en términos territoriales, pero también estéticos, de cómo se pueden pensar los lugares y de cómo, y lo decían en su momento, en la pirámide de Tulcán, en donde estaba pues Sebastián de Belalcázar, es un monumento en sí. ¿Cuándo han visto que ponen un monumento sobre otro monumento? Entonces, les voy a contar un poco sobre el trabajo que hemos venido haciendo hace 11 años con mi compañero pues el Tata Pedro, una persona muy comprometida con la memoria histórica, lo han visto algunos por redes sociales, también gritando y apabullando pues a los medios que son atrevidos, específicamente este señor de la Blue Radio hace unos días pues tuvo la conversación con el Tata Pedro José Velasco, pero también el día de ayer tuvo una conversación supremamente atrevida con el papá de Santiago Murillo, uno de los jóvenes que murió asesinado en Ibagué, de una forma, y siento que sí es importante empezar a poner los medios sobre el juicio público de lo que nosotros planteamos con los medios de comunicación, porque son atrevidos, porque no muestran lo que definitivamente se tiene que mostrar y socializar en estos espacios de la comunicación pública. Bueno, voy a compartir la pantalla. Este es compartir. Bueno, pues nosotros venimos realizando un trabajo que se llama la reconfiguración de la territorialidad indígena MISAC, y allí fuimos empezando a encontrar muchas cosas muy interesantes. Este es como en el trabajo, digamos que se puede pensar como se necesita hacer una delimitación. Reconfiguración de la territorialidad indígena del pueblo Misak en el Cauca y otros departamentos, tenencia, uso y organización en torno a la tierra. Este es el nombre de la tesis de sociología de la Universidad Externado a mi compañero. Él hizo un trabajo que se delimitó desde 1970 hasta el 2010. Sin embargo, pues encontramos muchas cosas y pues esto ya se estalló, esto ya no tiene esa delimitación, sino que ya tiene mucho más. Nosotros partimos de que la territorialidad MISAC se ha transformado, ¿no? Siempre que hablamos de los MISAC, decimos los MISAC en Silvia. La MISAC se ha transformado. El territorio del pueblo MISAC no solo se reduce al territorio de Guambía, existe una espacialidad, un territorio, y hay una construcción forjada por factores internos o externos que se evidencian con conflictos de uso, tenencia por la tierra. Bueno, ¿en dónde están ubicados los MISAC? Pues ya les conté, en el suroccidente hay MISAC que están en muchos lugares, hay MISAC que están en Murales, en Piendamó, en Cajibío, en el Caquetá. En búsqueda de la tierra han llegado a muchos lugares, específicamente pues Belén de los Andaquíes. Personalmente estuvimos con la primera persona que migró hasta la Uribe Meta, los MISAC que estuvieron en la Uribe Meta, el mayor Fernández, se llamaba así, el Taita. Él murió hace unos años, pero él nos contó cómo en búsqueda de la tierra los MISAC tuvieron que atravesar el páramo de Sumapaz. Eso es una historia muy interesante que me hace falta poner aquí y establecer aquí. El páramo de Sumapaz, ellos fueron terrajeros, trabajando, llegaron hasta Santander de Quilichao. Después de Santander de Quilichao llegaron a muchos otros lugares, llegaron hasta Cabrera, Cundinamarca, trabajando, sirviendo, y alguien les dijo, vean, les voy a contar algo, al otro lado de este páramo hay tierra libre, vámonos para allá.
y el mayor nos contaba con lágrimas en sus ojos todo lo que tuvo que pasar para poder tener un pedacito de tierra en la Uribe Meta, atravesando todo el páramo de Sumapaz. Él nunca imaginó la dimensión del páramo de Sumapaz, pero él lo atravesó. Bueno, no quiero centrarme en esto, voy a adelantarme. La territorialidad MISAC, el origen del MISAC se plantea desde dos lagunas. Es muy interesante plantearlo, y es que el pueblo MISAC no piensa que todos los pueblos dicen todo armonía, todo equilibrio. El pueblo MISAC entiende que es importante la armonía, el equilibrio, sin embargo, es de los derrumbes, de las avalanchas desde donde surge el ser MISAC, desde donde surge la vida. Si todo está calmado, habían dos lagunas, una laguna hembra, una laguna macho, todo estaba tranquilo, pero empezaron a haber derrumbes, y eso es muy interesante en términos sociológicos de lo que se plantea, de lo que del pueblo MISAC plantea como el desorden. El desorden, lo que estamos viviendo en este momento, que estamos cargando con muertos, generan otros nuevos procesos, y tenemos que pasar por avalanchas, por derrumbes, para que otra vez pueda surgir la vida y pueda llegar otro momento. Muy importante esto, y aquí lo planteamos en la cartografía como el territorio de origen. No va a hacer mucho énfasis aquí. Los MISAC nacieron de unos derrumbes. Bueno, el territorio de origen en términos geofísicos. Ahora, el territorio ancestral. Entonces, esto es lo que el pueblo MISAC estableciendo, y este es el territorio ancestral. El territorio ancestral del pueblo MISAC es un territorio mucho más grande, ¿no? No es un territorio como el que veíamos allí, ni es el resguardo de Guambía. El territorio ancestral limitaba con los lilíes, por eso en el norte tenemos el Valle del Cauca, en el norte estaba el cacique Petecuy. Se volvió a hablar del cacique Petecuy después de que se cayó la estatua de Sebastián de Belalcázar en Cali. Se volvió a hablar de Petecuy. ¿Quién era Petecuy? Petecuy era el cacique que guardaba la Federación Pubelense por el norte y limitaba con los lilíes. Es muy interesante empezar se cayó la estatua y empezamos a hablar de Petecuy. Revivió Petecuy. Él no hace parte de la historia oficial. Él no hace parte y su heroica resistencia no hace parte de la historia oficial del Valle del Cauca. Pero eso se tiene que plantear y se tiene que empezar a generar y a reivindicar esos muertos también de la presencia de la colonia. Territorio ancestral, MISAC, es el tiempo de la confederación pubenense, muy importante eso. Tenían abundancia de mano de obra y de alimentos, porque esto implica muchísima fuerza de trabajo. Segundo, nos muestra que la Confederación Pubenense eran unos observadores del espacio y del cosmos para poder construir esto en dirección y reconociendo el solsticio y el equinoccio estando en la línea del Ecuador. Esto es muy importante que se pueda entender. Y yo he hecho todo el esfuerzo posible para que los estudiantes de la MISAC Universidad, los estudiantes y la gente que nos escucha, que son del pueblo MISAC, que entiendan la lógica de lo importante que es esta herencia. Esta herencia es muy importante para el pueblo MISAC y para en general, porque estamos frente a un monumento que es como un reloj, por no decirlo de otra forma, asimilando, digamos, un poco lo que nosotros conocemos. Es como un reloj, un tiempo, es un calendario. Mirando solamente las líneas, pues, y mirando las estrellas. Eso demuestra, bueno, aquí ya está el Morro de Tulcán. Bueno, aquí vemos que hay tierra pisada. Hay tierra pisada, hay capa de tierra negra con fragmentos de cerámica. Aquí está toda la estratigrafía. Y aquí están los bloques. Ay, ¿verdad? Ya, Tatiana.
Aquí vemos, esta es una trinchera número 1, levantamiento hecho con adobe en el límite E de la estructura. Ya vamos a ver el mapita de la pirámide. Esto es bloques de adobe pisado de diferentes tipos de tierra, diferentes tipos de arena. Esto es lo que hay debajo y lo que se tapó, y esto es de lo que nos estamos perdiendo. Julio César Cubillos, la persona que hizo estas excavaciones, dijo, esto es una cosa importante, impresionante, muy interesante para que se pueda establecer y se pueda ver. Miren, todo esto está debajo, y así fue como los mayores, los viejos, trenzaron esta pirámide, esta escultura. Hay una capa vegetal de base y están los adobes. Miren cómo están trenzados. Esto es una ánfora que encontraron fusiforme en contacto con la construcción de adobe. Estos son unos adobes dentados. Esto es muy interesante, y es como también se pensó en términos de la gravedad de la pirámide. Si bien había una inclinación allí, lo que está arriba todo es construido. Estos son fotos de adobes, y estos son adobes dentados. Dice, colocación de adobes de forma de pilotes. Obsérvese la estratificación producida por el apilamiento de capas de tierra para firmar los adobes. Son un fotoflash de las tumbas que se encontraron allí. O sea, además de ser un sitio ceremonial, además de ser casi como un calendario, no, un calendario, porque nos mostraban los cambios de tiempo, también era de corte fúnebre. Allí se encontraron, más adelante vamos a ver el mapa, varias tumbas. ¿En qué se encuentran las tumbas? Se encuentran 4 piedras. Para el pueblo Misaque es muy importante los 4 pilares. Son 4 pilares. 1, 2, 3, 4. Estos 4 pilares estaban en cada una de las tumbas que se encontraron. Y es una cosa que es muy importante y muy diciente. Aquí también habían manos de moler gigantes colocadas a la entrada de los pozos a modo de señales. También se encontraron estas figuras que encontramos aquí. Esta es la cerámica hallada dentro de estos espacios fúnebres, y estas son cuentas de collar en concha de origen marino. ¿Qué quiere decir eso? Encontraron muchas cosas muy interesantes dentro de las tumbas. Que la Confederación Puberense tenía una importante relación de cordillera desde el flanco desde el flanco oriental de la cordillera occidental. Tenían una comunicación importante con la gente del otro lado, seguramente con la cultura tumaco. ¿Por qué? Porque encontraron pues estas cuentas del mar. Eso nos da cuenta pues de una importante relación de esta confederación con otras culturas. Objetos de miscelánea, encontraron usos. Ustedes tal vez ven a las Misak haciendo, torciendo, siempre los ven caminando por las calles. Ahorita puedo tal vez mostrar, o Clementina me puede mirar a ver si, ya que tiene la cámara prendida, a ver cómo se hila. Estos son usos. Estos son usos que se usan para hilar, que tenían una estética, rojo y negro. Y habían unas líneas y algunas cosas. Allí está la escala para saber más o menos de cuántos centímetros eran. Este es el plano que hizo Julio César Cubillos de la pirámide de Sebastián, de la pirámide de Tulcán, en donde estuvo pues por mucho tiempo la estatua de Sebastián de Belalcázar. Entonces aquí es pantanosa, una carretera de circunvalación. La carretera que da como hacia la Universidad del Cauca, esa es original pues de la construcción pubenense. Aquí dicen en dónde estaban las tumbas, y está pues todo el mapa que se tiene pues pensado, que se tenía allí, y aquí está la estratigrafía. ¿Cuál fue la técnica de fabricación? Dijo
Julio César Cubillos, espirales superpuestos evidenciados por estrías en las zonas de unión. Esto fue tejido en espiral. Y para las cosmovisiones de los pueblos andinos, el espiral es muy importante. Este es un espacio tejido en barro. Por eso es un monumento en sí. ¿Esto qué evidencia? La grandeza de un pueblo, la grandeza de una confederación. Aquí están la distribución de las tumbas, lo que se encontraron: bloques de tierra negra, piedras, manos de moler, vasijas, fragmentos de cráneo, algunos dientes también se encontraron y trazo de trincheras. Aquí están puestas en lo que llamábamos antes Morro de Tulcán, y hoy estamos reescribiendo la historia denominando es la pirámide de Tulcán. Bueno, la fundación de Popayán, ya llegamos a la época pues más complicada, más compleja. El 15 de agosto de 1537, una vez alcanzada la conquista total de Popayán, se llevó a cabo una ceremonia de fundación solemne de la nueva villa, conservando el nombre indígena de Popayán y anteponiendo el nombre de Asunción. Es decir, la capital de nuestro querido departamento se llama Asunción de Popayán. La ceremonia consistió en una primera misa, una misa cantada por el presbítero García Sánchez en un humilde templo levantado como catedral sobre el costado sur de la futura plaza. En esta misma ocasión se instaló el primer cabildo y don Pedro de Velasco, muy amigo de Sebastián de Belalcázar, y Martínez Revilla, vistió por primera vez la túnica de la Hermandad de los Caballeros de San Juan de Calatayud. De aquí parte la tradición religiosa de Popayán. Esto fue el 15 de agosto de 1537, la fundación de Popayán. Pero desde el 24 de diciembre se venía resistiendo, es decir, 24 de diciembre hasta agosto hubo una resistencia de varios meses de la Confederación Juvenense contra hombres que traían pólvora, que tenían armas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El capitán Juan de Ampudia ocupó con sus soldados un sitio llamado la Loma del Azafate, en donde vivía el cacique Yasguén, para el adelantado don Sebastián de Belalcázar viniese a fundar la nueva ciudad. Aquí hay unas cosas muy interesantes, pero que me las pienso saltar. Entonces, este es una pintura muy interesante. ¿Alguien la reconoce? ¿En qué lugar está? ¿Todavía siguen ahí? Estoy hablando sola. Sí, Es están, correcto. claro. Parque Caldas, o estoy equivocado, por la torre. Bueno, este es, digamos que el Parque Caldas, pero nosotros que somos unicaucanos, bueno, yo soy unicaucana de mi maestría, sabemos que aquí es donde se gradúan las personas. Este es el máximo, aquí está, se llama el cuadro de la apoteosis de Popayán, de Efraín Martínez, 1939, óleo sobre tela, 900 por 600, que está en el Paraninfo de la Universidad del Cauca de Popayán. Esto es lo que todos vemos cuando nos graduamos presencialmente. Yo no me gradué presencialmente, afortunadamente, porque cuando uno se gradúa presencialmente, uno viene, va por este caminito, se para aquí, tiene que poner la mano sobre la Biblia y recibir el diploma, antes de subir a recibir el diploma. Esto es la colonialidad del pueblo. Decimos que estamos independientes, pero se dan cuenta de que no estamos tan independientes, porque miren lo que tenemos que hacer nosotros como unicaucanos para recibir nuestro diploma. Hay gente que dice, no, me niego a poner la mano sobre la Biblia, y me disculpan los que son católicos, pero pues eso es una herencia de la colonialidad. Este es un cuadro que lo voy a volver a poner atrás, en el que en 1939 Efraín Martínez cuenta de ese día que les acabo de narrar. Don Sebastián de Belalcázar está aquí, se funda ese día, entonces hay unos caballeros y hay unas indígenas, ¿no? Mira las indígenas, mira, este es la estética de lo que es lo indígena. Las plumas y el taparrabos, ¿no? Y eso es una total aberración de que los indígenas
de la Confederación Pubenense, con este frío, andarán en taparrabos y andarán con plumas en la cabeza. Eso es una construcción eurocéntrica de lo que es el indígena. Hay unos afros, hay unos descendientes africanos aquí, y parece como, aparentemente parece como lo que hoy es el Parque Popayán, y de aquí se pueden sacar 1000 cosas, o sea, de este cuadro se pueden sacar 1000 cosas, pero sí que queda claro, miren, aquí están las montañas que hacían parte de la Confederación, aquí está una, aquí está la otra, la ermita, que es muy importante, yo creo personalmente que ir a la casa de Taitapayán, Belén, el Cerro de las Tres Cruces, y un poquito más para acá, el Cerro de la M, el Cerro de la Zafate, que es en este momento el Molino de Moscopán, y hacia acá la Pirámide de Tulcar. Esta es la estética pues, que se piensa cuestionar, ¿no? Y está aquí, en el Paraninfo de la Universidad del Cauca. Bueno, Pubén, padre, Payán, hijo político y espiritual, y Calambás, el hijo menor guerrero. Entonces aquí hay varias cosas que ponemos aquí sobre como algo un poco más específico que pienso saltármelo. Este es Las Crónicas del Perú, Pedro Cieza de León, escrita entre 1540 y 1550. Bueno, ¿qué era la Confederación del Valle de Pubenza? Una gran confederación de autoridades, incluidos los Coconuco, los Anzulá, los Malbazá, los Polindara, Pizabarro, Totoró, Guambía, Socomita, Chero, Chisatao, Timbío y Calocé, nos dice Pachón en el 96. El visitador de Argenteros y Henao dice, tiene esta ciudad de Popayán muchos y muy anchos términos, los cuales están poblados de grandes pueblos, porque hasta la parte oriente tiene la provincia de Guambía, que tiene mucha gente, y otra provincia que dice Guamsá, y otro pueblo que se llama Malbazá, y Polindar, y Puracé, y Tembío, y Colazá, y otros pueblos. Esto fue citado, el visitador de Argenteros y Henao citó a Pedro Cieza de León. Bueno, aquí tenemos algunas cosas de toponimia, pero pues para el tema, aquí hay algunas batallas, batalla de Guasabara, batalla de Mastales, pero pues eso es el lugar en donde murió Cacique Payán. Sebastián de Belalcázar logró, o sea, eso fue una batalla muy terrible, que fue la batalla de Mastales. Este es el lugar. Sebastián de Belalcázar mandó a erigir tres cruces en ese lugar. Hace muy poquito fuimos con el Tata Pedro a este lugar. En este lugar hay esas 3 cruces y al lado hay un colegio que se llama Las Tres Cruces, pero nadie tiene idea de qué son las 3 cruces. Nadie tiene idea de qué son las 3 cruces. Las 3 cruces las pidió que la erigieran Sebastián de Belalcázar, porque definitivamente la batalla de Mastales fue terrible, en la que murió Taitapayán. Fue terrible, y murieron muchos de sus soldados, y estas 3 cruces que Sebastián de Belalcázar pidió que pusieran ahí, y que después obviamente pues estas no son las que originalmente él construyó, pero sí fueron las que nosotros íbamos por la vía hacia Timbío, porque es pasando Timbío, y decíamos, ¿en dónde son las 3 cruces? Decían, sí, pero ustedes a qué van a ir allá, eso no es un lugar de turismo, eso no es importante. Pues sí, hay 3 cruces allí, no más. Estas 3 cruces, si bien son puestas por Belalcázar, nos dicen el lugar y nos recuerdan el momento en el que murió el cacique Payán, al lado de su esposa y al lado de su hija. Es muy importante entender que desde lo que se plantea como la Confederación Pubenense, las mujeres no solamente se dedicaban a los oficios del espacio de lo privado, sino también a otros espacios, como el espacio de lo público, de la guerra, de la confrontación, y allí también estaban las mujeres, porque él murió con su esposa y con su hija guerrera. Este es el espacio pues, que se tiene allí. Esa fue la batalla de Mastales. Bueno, aquí hay varias cosas que nosotros
hemos venido, estas algo otras cosas más que tenemos, pero pues este es con lo que se quiere concluir, y es el territorio de origen es este, que son las lagunas. El territorio ancestral es todo este, que es la Confederación Pubenense, y el territorio al que después de la llegada del invasor se vieron reducidos como pueblo Misak es el naranja más el azul. Ese es el territorio histórico. Entonces se dan cuenta que hubo un enrollar y un desenrollar de la espiral que hizo pues que hubiera una reducción. Por eso cuando en este momento el Tata Pedro, los demás tatas salen y justifican una reducción demográfica que no tiene otro precedente, en Latinoamérica no tiene un precedente igual, sino que la historia oficial no lo pone entre las cifras. Afortunadamente tenemos a Héctor Llanos, que ha sido una persona que ha estado de la mano de nosotros y que en algún momento hizo una cartillita muy delgadita en la que habla pues de esto. Y nos dice, fue una de las catástrofes demográficas más grandes que hubo con datación en Latinoamérica. Ahorita pues la reconfiguración territorial MISAC muestra que hay MISAC en muchos lugares, ¿no? Aquí en cada circulito, pues en cada tamalguarí hay asentamiento MISAC. Y pues eso era lo que quería decirles. Hay muchas más cosas. Esto es una investigación mucho más larga, que tiene muchas más aristas y muchas más cosas. Espero que las personas que lo hayan visto, pues puedan también, a veces tomamos pantallazos y después reproducimos la información. Es muy importante ser, pues, digamos, conscientes que esto es un proceso de investigación, que es un proceso que hemos venido adelantando, que es lo que hemos venido cocinando desde hace 10, 11 años y que en parte nos ha servido para justificar el juicio a Sebastián de Belalcázar, el juicio a otras, y que se le haga juicio a otras estatuas que también están dentro del territorio lejano, el territorio ancestral, que también convocan y nos cuentan siempre, incluso en el espacio público, sobre esos espacios y esas memorias de guerra y esas memorias del poder y esas memorias coloniales sobre nuestros territorios. Yo pienso que lo mismo que sintieron los caleños, lo mismo que sintieron la gente en Bucaramanga anoche, baleando, sintieron las mujeres de la Confederación Pubenense al ver que todo estaba perdido. Puede ser una tonta analogía, pero con lo que en este momento estamos batallando es con ese germen de la colonialidad del poder. Y estamos peleando nosotros contra eso. Tal vez la caída de una estatua no diga mucho, tal vez estas acciones que se están generando para generar conciencia sobre las otras narrativas y las otras estéticas, no digan mucho a corto plazo, pero nos tienen que traer una lección, y es como existen otras cosas más allá de lo que nosotros hemos estudiado y nos han contado, pues existen otras muchas más cosas que tienen igual de valía. Y pues eso es, compañeros y compañeras, lo que quería contarles un poco. Y yo agradezco mucho la invitación de Harvey. Maestro Harvey ha venido también trabajando en un sueño del pueblo Misak, y es empezar a generar elementos y de poner elementos en el territorio Misak que no solamente cuenten sobre el Misak, sino sobre la lucha del pueblo Misak. Y él está de nuestro lado en esta tarea tan importante. Muy importante porque en un ejercicio desde su conocimiento, desde su trabajo como escultor, como maestro escultor, está entendiendo la estética del Misak,
está entendiendo las formas, y él, me acuerdo que él, trabajando en la escultura que está realizando, decía, es que hay tomos y tomos y tomos sobre la fisionomía occidental, pero sobre la fisionomía indígena no hay tomos, no hay información, y están convocados ustedes, estudiantes de artes plásticas, a pensarse en esas formas diferentes. Él tuvo un reto grandísimo, Harvey, pero lo logró, y ahí estamos todavía en el tema de lograr convertir del barro al yeso y a todas las otras cuestiones, convertir un pedazo de barro a una persona que es muy importante para el pueblo Mixá, que está en Tahuantinsuyo, Hurtado, que murió en la lucha, que murió en el marco del conflicto armado. Y pues para nosotros, que hemos estado en el proceso, tal vez Luisito, no sé si Luisito está conectado, Taita Jesús Tunubalá, para nosotros es muy importante lo que Harvey nos ha ayudado a materializar, a volver materia y a ponerlo en nuestro territorio como forma de contarnos todos los días de que una persona dio su vida por la lucha del ser Misak. Entonces el problema del Misak no es con el monumento. El problema no es con el monumento. El problema es con lo que nos dice el monumento. Y quiero terminar con la lectura que recomendé, no sé si alguno de los estudiantes la realizó, una lectura muy interesante de Ana Carolina Luz, estudiante de la Maestría de Estudios Latinoamericanos, en el texto La descolonización del arte y el arte descolonizador, aportes teóricos para la problematización de una estética latinoamericana. ¿Qué dice? La estética es una representación. ¿Cuál es la estética que representa la sociedad latinoamericana? Recuerdan que les hablé esta mañana, ahorita que empezamos, de José Carlos Mariátegui, que dijo, el problema del Perú es que en el Perú se ha hecho la historia sin el indio. Se ha sustraído, pensando en una república, pensando en la civilización, pensando en que estos indios, en vez de respetarle su cultura, su saber, los tenemos que asimilar. Entonces, ¿cuáles las memorias que nos generan una estética de representación en la sociedad latinoamericana? ¿Cuáles son los debates que tenemos que poner en términos de construcción epistemológica para generar debates dentro de nuestro campo de estudio, que es el arte? La autora plantea dos cosas: la descolonización del arte y el arte descolonizado. Para los que la leyeron, la lectura, una lectura súper sencilla, 5 páginas. Dice, la descolonización del arte, ¿qué es? Es la importancia de reconocer y afirmar lo nuestro y toda la carga política a nuestra producción artística que representa culturalmente dentro y fuera como América Latina, con toda esa carga histórica que tenemos encima, con todo lo que nos ha dejado y las herencias de la colonialidad, el patriarcado, de todas estas cosas. Tenemos que generar un arte y tenemos que ponernos el trabajo como artistas de pensarnos en la descolonización del arte. Pero también plantea, plantea la necesidad imperiosa de problematizar una estética latinoamericana. Y hay que pensar en esa estética latinoamericana en 5 cosas. ¿Cuál es la teleología? ¿Qué es lo teleológico? ¿Cuál es el fin que queremos mostrar con las esculturas, con el arte, con la pintura de ese arte, de esa descolonización del arte? ¿Para qué lo queremos hacer? Temático. ¿Qué temas deben estar allí? ¿Cuál debe ser la función social y cuáles son los principales temas que debemos plasmar en esa descolonización del arte? Que es reconocer, afirmar
nuestras estéticas, que tiene que ser situacional, que tiene que ser personificador y tiene que ser conceptual. Esos son los parámetros que tiene que contar pues, la estética latinoamericana. Ahora, por otro lado, dice que es el arte descolonizador. El arte descolonizador es el arte que refleja la subjetividad latinoamericana. Ya es un arte emancipador, que nos emancipa de todas esas memorias. Entonces es muy importante y muy interesante también, y esta mañana lo nombra Harvey, el tema de la subjetividad. ¿Cuál es la subjetividad latinoamericana? Pues a través de la concepción de nuestra historia, de nuestras formas, de nuestros marcos de valores, de lo simbólico, que también se está perdiendo. Lo simbólico, nos lo dice Byung-Chul Han, lo simbólico está en proceso de desaparecer por todas estas cosas, las redes sociales, muchas cosas están pasando, pero hay una emergencia por salvar lo simbólico, por salvar la ritualidad, por salvar otras formas diferentes de mostrar y de pensar. Bueno, eso es como lo que quería decirles. Espero no haber sido cansona, no haber sido pues muy extensa. Cánsenos más, mamá Tatiana, cánsenos más. Sí. Ni hablar, no quiero molestarlos más, pero eso es como lo que quería decirles y ya pues para cerrar, sigamos resistiendo en las calles, todo esto y lo que se hace desde el arte es muy importante de lo que pasa al día a día, si podemos sacar una imagen, si somos buenos diagramando digitalmente, saquemos una imagen, si somos buenos haciendo arte, muralismo en las calles, salgamos y lo hacemos. Con esto que llevamos hoy, que nos llevamos hoy de la descolonización del arte, de pensarnos en el lugar, desde el lugar en el que estamos diciendo, de nuestro locus de enunciación como latinoamericanos, como caleños, como colombianos, cómo podemos forjar arte para estos momentos de subversión. Y no le tengamos miedo a estos momentos, son momentos muy tristes, son momentos en los que todas las mañanas nos encontramos en duelo. Todas las mañanas hay una mujer llorando porque la asesinaron a su hijo. Todas las mañanas. ¿Qué podemos hacer y cuál es nuestra función social como artistas? Quiero dejarlo ahí. Muchas gracias, profe. Y gracias a todos por estar, porque hay un tema, ese tema me gusta mucho, el de la primera pregunta. Me encanta. Por mi espíritu de geógrafa y la importancia del espacio, ¿no? Yo siempre cuestiono cuando las personas desde las comunidades dicen los occidentales, ¿qué es el occidente? Para mí era, ¿qué es occidente? Occidente es, pues buscando la categoría de occidente, hay un punto y es el punto desde donde parte todo y es Jerusalén. O sea, el punto donde se dice que es occidente y que es oriente, pues obviamente, o sea, si yo me paro aquí, para mí occidente y oriente serían otra cosa diferente, depende de donde uno se pare. Y es que todos los pueblos han encontrado que su punto son ellos. Ese es el punto, ¿no? El punto cero, el punto de partida. De aquí miramos qué es oriente y qué es occidente. Cada vez que nosotros decimos es que la gente occidental estamos poniéndonos bajo el punto de otras comunidades, de otros pueblos, porque si ustedes le hacen un seguimiento pues, a la palabra occidental, el punto cero es Jerusalén. Entonces, ¿qué es occidente y qué es oriente respecto a Jerusalén? Entonces, digamos que eso, o sea, yo replanteo totalmente la palabra occidental, me parece cero exigente y rigurosa en términos conceptuales. Las categorías que son espaciales, como Latinoamérica, como Sur, Boaventura se sale de este debate muy fácilmente y dice, Boaventura Sousa Santos dice, las epistemologías del Sur no obedecen a una categoría geográfica, sino a una categoría epistemológica. ¿Por qué? Porque el personaje dice, si nosotros dividimos el norte y el sur, el norte son los desarrollados, el norte son los civilizados, el norte no.
él dice hay grietas que están saliendo, incluso en el norte, de gente que ha resistido, de gente que tiene pueblos indígenas que también están en el norte global, en el norte geográfico global, pero que también resisten, pero que también piden que se descolonialice nuestro ser, nuestro hacer, nuestro saber. Entonces, ¿en qué quedamos aquí? Y es que estas categorías de Latinoamérica, que por ejemplo Aníbal Quijano no dice Latinoamérica, sino nuestro América, porque el latino pues ya nos está haciendo una categorización de lo latino desde otras formas. Entonces dice, no, planteemos la palabra nuestro americano. Boaventura dice, desde el sur, hablemos del sur, pero no hablemos del sur como el sur geográfico, sino el sur epistemológico, desde el sur, desde donde se piensan otras nuevas formas. Esas categorías son muy interesantes, pero digamos que, en resumen, es desde donde surja. No es que dividamos el mundo en norte malo, el bueno, el sur, lo alternativo, sino que hay por muchos lugares en donde están saliendo estas epistemologías, estas propuestas, estas subversiones, estas formas diversas de entender el mundo. Entonces, por ahí es como bien interesante plantear ese tema, y es no desde un lugar geográfico, sino un lugar epistemológico. Eso es la primera pregunta. La segunda, pues lo legítimo y lo oficial, pues eso ha sido el debate de todo este tiempo, ¿no? En términos, por ejemplo, de patrimonio, Harvey, y estudiantes. Dicen, ¿qué es el patrimonio? Pues hace parte de nuestra historia, y lo legal es que nosotros cuidemos esas estatuas, que cuidemos el patrimonio. De hecho, en el Código Penal hay varias situaciones allí en términos del patrimonio y quien agrede el patrimonio. Lo legítimo es lo que se está realizando con la caída de las estatuas, desde mi punto de vista y desde toda esta. Y lo legal es lo que dice, no se puede hacer eso porque hay una historia oficial y no lo podemos hacer, y se reprime las formas con las que los pueblos han decidido juzgar a sus opresores. Juzgarlos desde qué lugar, desde un lugar dice, pero ¿dónde está el reo? ¿Dónde está Sebastián del Alcázar? A ver, muéstrenos. Si ustedes van a hacer una cosa jurídica, pues muéstrenos en dónde está Sebastián del Alcázar, en la memoria, en nuestros cuerpos, porque estamos atravesados por esas memorias coloniales. Es muy interesante ese debate entre lo legítimo, entre lo que piden los pueblos, y entre lo legal, en términos artísticos, en términos de patrimonio, de lo que es el patrimonio, establecerlo. Seguramente van a haber unos grandes viejos zorros defensores del patrimonio, que son los que están allí. Yo les digo los dinosaurios, me disculpan. Hace unos días tuvimos una conversación con gente de la academia, del Valle del Cauca y demás. Digo que los dinosaurios, pues, ellos protegen su statu quo, el statu quo de la historia. Y por eso son muy cercanos a la narrativa oficial, a lo legal. Nosotros apostamos por pensar acciones de hecho en legitimidad. Lo importante es generar, pues, que pensar, provocar. La mejor palabra que se ha acuñado es estas conversas que se hacen y que se tejen, pues, por vía web, que nos permite conectarnos aquí, que estoy aquí en Silvia Cauca, ustedes que están en el Valle, otras personas que también están desde Silvia Cauca, pues podamos empezar a tejer para provocarnos este tipo de reflexiones, para provocar, y hago mucho énfasis en la importancia de la función social del artista. ¿Cómo se ven ustedes, cómo se piensan todo lo que está pasando en este momento de paro? ¿Cómo se piensa? Y es plantearnos nuevas cosas. Intentamos subvertir los órdenes. No es necesario que nos metamos dentro del sistema, podemos pensarnos otras cosas desde afuera, mucho más fuertes y contundentes. Eso es como lo Qué que rico, muchas se me viene a gracias. la cabeza. Mamá Tatiana, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por la compañía, y estuvimos siempre un ratico aquí compartiendo, ¿sí? Calentando la palabra.
Bueno, muchísimas gracias a todos, mamá Tatiana, en verdad, muchas gracias. Sí, saludos Bueno, por gracias. allá y bueno, Gracias. Muy bien. tenemos unos días de mucha reflexión y los artistas tenemos también un lugar muy importante estos días. Bueno, fuerte abrazo a Sí. todos. Muchas Igual, gracias. muchas gracias. Que estén muy bien. Igual.